¿Qué tal, querida familia, amigos? Bienvenidos a una transmisión más de nuestro jueves de Romanos. Donde quiera que estén, les mando un fuerte abrazo, bendiciones, esperando que se encuentren bien. Y mientras se van conectando, vamos a dejar un separador en nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, que es el capítulo donde nos quedamos. Donde hemos estado hablando las últimas semanas. Es un capítulo, como ya lo hemos visto, que es de aplicación 100% práctica. Ya toda la parte, lo digo entre comillas, más difícil ya terminó. Muchas felicidades los que llegaron hasta aquí desde un principio. Recuerden, y los que no estuvieron, pues bueno, les comento, si es que nos han puesto al corriente con los primeros estudios de Romanos, que la idea original cuando comenzamos a estudiar esta carta a los romanos fue poder explicar de una forma sencilla principios muy complejos, ¿verdad? Veíamos que Romanos es importantísimo de ser estudiado por todo cristiano, ya que algunos lo ilustran diciendo que es como la columna vertebral de la doctrina, ¿verdad? Nos da fundamentos para no desviarnos a extremos incorrectos. Entonces, a veces se usan términos tan complejos, ¿verdad? Y luego los explicamos de una forma tan rimbombante, pues que mucha gente tiene miedo y dice, no, yo mejor estudio otros pasajes, mejor me voy con los evangelios, con los salmos, etcétera, que de hecho es lo recomendable cuando alguien comienza apenas a leer la Biblia, que comience con la vida de Jesús, pero en algún momento tenemos que aprender todas estas bases. Y la intención desde un inicio fue aprenderlas de forma profunda al mismo tiempo que fueran prácticas y que las pudiéramos, sobre todo nosotros, no solo aplicar la vida diaria, sino realmente pues comprender, ¿no? Entonces toda esa parte ya ha concluido y ahora en el capítulo 12 vienen ya algunos principios 100% prácticos. Sé que estarás diciendo, oye Jessy, pero acabas de decir que lo primero también fue práctico. Bueno, lo primero aprendimos los principios y veíamos la manera de aplicarlo a nuestra vida diaria, pero aquí ya no necesitamos nosotros preguntarle al Señor, ¿y cómo aplico esto? Porque directamente la enseñanza es la aplicación, ¿verdad? Aunque por supuesto seguimos pues ampliando la variedad de gamas o ejemplos, formas en las que podemos nosotros aplicar ya estos principios. Y bueno, vamos a orar. Se me olvidaba comentarles, la semana pasada no tuvimos reunión. Les mandé por ahí mensajito en la página comentándoles que me tocó compartir en una iglesia en Ciudad de México. Justamente a las 7 de la tarde llegué, ya salí pasada las 10 de la noche. Entonces imposible tener nuestro juego de Romanos, pero aquí estamos nuevamente, así que bienvenidos. Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Padre, pedimos que tú nos guíes en este tiempo de enseñanza, que sea únicamente tu Espíritu Santo la única influencia ejercida sobre nuestras vidas. Dios, quita todo estorbo, toda distracción del medio, que no haya ninguna barrera entre tu palabra y nosotros y podamos recibir esto como tierra fértil, con un corazón humilde y dispuesto, Señor, que podamos nosotros, Padre, aplicar a nuestra vida diaria y si en algún momento somos confrontados con la verdad y la verdad atenta a los intereses de nuestra carne, la verdad nos hiere en el ego, en el orgullo, Señor, que podamos ser humildes para abrir nuestro corazón y recibirlo y nunca irnos al extremo tampoco de llenarnos de culpa, de vergüenza, de condenación, porque ese no es el fin de tu palabra, ni aun cuando nos confronta, pero que si fuera necesario ser llevados al arrepentimiento, que así se ha hecho, Señor. Te damos gracias, te pedimos que así se ha hecho, que tú quites todo estorbo, todo tipo de distracción de en medio, en el nombre de Jesús, amén. Si hay por ahí alguien en casa haciendo ruido, dile, ¿no oíste la oración del final del pastor? Que si hay alguien haciendo ruido, justamente mi esposa y mi hija se acaban de ir de la cocina que tengo aquí a unos pasos de mí. La semana antepasada cuando transmitíamos estaban haciendo un escándalo y estábamos a punto de comenzar. Entonces por ahí si escuchan el mensaje, recuerdo que en la oración le di un énfasis a esta parte, ¿verdad? Señor, quita toda distracción y estaba con los ojos cerrados, pero me dirigí hacia la cocina, porque aquí seguían ellas. Entonces, en silencio se rieron, entendieron la indirecta, ¿verdad? Y de forma inmediata Dios respondió mi oración porque guardaron silencio. Pero bueno, Romanos capítulo 12, vamos a ver la segunda parte de este tema que titulamos Manteniéndonos en humildad. Les cuento para aquellos que no estuvieron, dice en el versículo 3,
Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga nadie más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, aún nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Dice después el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, subraya diferentes, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseñe en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, en resumen, vimos la semana pasada que hay dos extremos, ¿verdad? Irme a el extremo A, que es una falsa humildad, y decir, pues soy un infeliz, desgraciado, bueno para nada, ¿verdad? No sirvo, pero aquí estoy, Señor, y esto no es humildad, esto es un engaño de Satanás, porque cuando Jeremías le dijo a Dios, Dios, no soy un niño, cuando Moisés le dijo a Dios, Dios, no voy a poder ir a liberar a tu pueblo, hay un engaño de Satanás que me hace sentirme inútil, bueno para nada, y esto no es correcto. Pero el otro extremo es el decir, no hombre, soy la última Coca-Cola del desierto, estoy cañón, me voy a levantar y me voy a cantar unas alabanzas, ¿verdad? Ve nada más mis dones, mi unción, cómo canto, cómo predico, cómo oro, etcétera, etcétera, etcétera. Y ninguno de estos dos extremos es correcto. Por eso es fabuloso este equilibrio que establece Pablo cuando dice que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo, dice que el que debe de tener. Y dice que pensemos de nosotros con cordura. Entonces, claro que tenemos que ser equilibrados y no irnos al extremo de la falsa humildad, sino reconocer. Y tú tienes que reconocer la verdad. Y la verdad, si no estás con los pies en la tierra, te puede envanecer. Apenas platicaba con alguien que me contaba de una persona que ya se está medio volando, como dice el dicho, se le están subiendo los humos, ¿verdad? Porque el Señor le está usando, y digo, bueno, al revés, mientras más Dios nos usa, más humildes deberíamos de ser, porque esto es lo que nos lleva al equilibrio, entender la verdad que lo que yo merecía, ¿qué era? ¿Ser usado por Dios? No, lo que yo merecía era el infierno, la condenación eterna. Si Dios hubiera sido en su justicia estricto conmigo y no hubiera aplicado la misericordia, ni me hubiera dado la oportunidad de arrepentirme, ni hubiera Jesús muerto por mí en la cruz del Calvario, mi único merecido era la condenación eterna. Y entonces empiezas aquí a entender, a ver, Señor, por tu gracia, por el sacrificio de Jesús, por tu perdón, no solamente me libras de la condenación eterna, además me das la vida eterna, pero no como esclavo, sino como hijo. Me la das como tu amigo, me la das como heredero y coheredero. Con eso deberíamos de darnos por bien servidos. Y que Dios nos hubiera dicho, mira, ahí en la tierra a ver cómo te las arreglas, hasta que te mueras ya tendrás esperanza. Yo me daría por bien servido, y yo le digo, ¿dónde te firmo, verdad? O sea, ya me libraste de la condenación eterna, me diste la vida eterna, aquí en la tierra que pase lo que pase, y como dicen los memes, haya sido como haya sido, pero nos vamos al cielo, ¿no? Pero además de librarme de la condenación eterna, le añades el plus de que me da la vida eterna, y además le añades el plus de que en esta vida me das, y esta es la verdad, una identidad como hijo, no como esclavo. Me das tu amistad, me das tu Espíritu Santo para estar dentro de mí y al lado mío para guiarme siempre. Me das dones, talentos, un llamado, un propósito, una familia, una posición dentro del cuerpo de Cristo. Me das autoridad sobre el reino de las tinieblas y delante de la gente. Me das tu unción, tu favor, tu bendición. Pregunta: ¿quién en su sano juicio, creyendo todas estas verdades, podría envanecerse y de repente empezarse a jactar, cuando todo esto, al contrario, como te decía, nos debería de hacer mucho más humildes? Decir, Señor, gracias porque no merecía nada, pero qué privilegio es poder estar aquí. Les ponía el ejemplo yo la semana antepasada, ¿no? De que si sacamos a un niño de la calle y lo traemos a la mesa de nuestra casa y lo adoptamos como nuestro hijo y lo vestimos y lo alimentamos y lo bendecimos, será absurdo que él de repente se envaneciera en contra de nosotros, desde nosotros, y dijera, mira nada más dónde estoy sentado, nada más la comida que tengo, la ropa que tengo. Le diríamos, oye, ¿de qué me estás hablando si yo te di todo esto? ¿Por qué te envaneces conmigo?
Sería absurdo que él fuera a presumirle a los demás niños de la calle con arrogancia, con prepotencia, porque voltearíamos naturalmente y le diríamos: oye, ¿no te acuerdas que de ahí yo te saqué? ¿No te acuerdas que ahí estuviste? En vez entonces de ser prepotente, altivo, arrogante, con esos niños, más bien deberías de agradecer que tuvimos la oportunidad de no estar ahí, e ir y bendecirles y buscar cómo ayudarles. Entonces es lo mismo con nosotros como hijo de Dios. No hay nada que refleje más inmadurez, más falta de inteligencia emocional, más falta de carácter, más falta de entendimiento de estas verdades que un cristiano que empieza a ser levantado y se empieza a envanecer, que empieza a jactarse hacia los demás. Porque entender quién soy y estar consciente, decir: sí, Dios me usa, sí, tengo dones, sí, fui utilizado hoy ministrando, sí, fui utilizado hoy cantando, sí, fui utilizado hoy en los negocios, sí, fui utilizado hoy predicando a Cristo. Lo que sea en lo que Dios esté bendiciendo tu vida, más bien debería de hacernos humildes, más bien debería de llevarnos a darle gracias, porque todo esto no es por nuestros méritos, es meramente por gracia. Entonces, regresando a Romanos 12, dice Pablo: piensa con cordura. Entonces, no está mal que tú estés consciente de que Dios usa tu vida, está bien. Lo que está mal es que olvides que es por gracia, que empieces a creer que es por ti, que te empieces a volar la barda y que te empieces a envanecer y a llenar de orgullo y de soberbia. Esto es lo que está mal. Es bien importante que entendamos esto, mis hermanos, porque Satanás ha sido bien astuto y nos lleva o al extremo de sentirnos mediocres o al extremo de sentirnos la cuarta persona de la Trinidad, ¿verdad? Hay algunos que creen que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y luego ellos, ¿no? Hay gente que no es el tema de hoy, pero habla más de sí misma que de Jesús. Publican sus frases tuiteras motivacionales con su foto ahí en portada, sin citar la Biblia. Habíamos hablado de esto anteriormente, y todo esto sucede, ¿verdad?, porque olvidamos cuál era la realidad de lo que merecíamos y qué es lo que Dios nos dio en cambio y por qué lo recibimos: por gracia. Y quiero leer tantito un pasaje del Antiguo Testamento antes de regresar aquí a Isaías a seguir hablando de cómo aplicaba esto, o cómo quería Pablo aplicar esto a la iglesia de los romanos y cómo aplica a nosotros. Pero este pasaje me gusta mucho porque desde el Antiguo Testamento sucedían estas cosas, ¿no? Había gente que se envanecía, y es que es muy fácil que mucha gente se envanezca, y como dice el dicho, algunos los subes una piedra y ya se están mareando. Entonces, no sé por qué tengo esta parte de Isaías capítulo 10, literalmente como con una mordida, se los voy a enseñar. Hasta ahorita me estoy dando cuenta de esto, a ver si se alcanza a ver por ahí. No tengo idea qué pasó. Diría que cuando comencé a leer la Biblia me dijeron que me las tenía que devorar las escrituras, y que me las devoré porque parece literal el tamaño de una mordida, pero no me la he devorado nunca en ese sentido. Entonces, a ver, espero que no se coman, literalmente que no se haya comido aquí ningún versículo. Isaías 10, versículo 15, dice: se gloriará el hacha contra el que con ella corta. ¿Te imaginas que estás con el hacha cortando un árbol y que de repente el hacha te dice: ve nada más el filo que traigo, estoy cañona, ¿verdad? Si el hacha pudiera hablar, tú dirías: hacha ridícula, el filo te lo saqué yo y cortas porque yo te doy la fuerza. No, pero es que yo estoy cortando el árbol. Sí, hacha, eres útil, hacha, eres importante, pero hacha, si no estás en mis manos, no eres nada. Y es justamente lo que sucede con nosotros. No puedes decir: soy una basura, estoy podrido, no sirvo. No, Dios te ha sacado filo, Dios te ha ungido, Dios te ha dado su espíritu, Dios te ha hecho importante, valioso, con un propósito. Pero entendamos esto: el problema no es que estés consciente de esto, el problema es que pienses que fuera de sus manos sirves para algo. Todo esto es porque, número uno, Él te afiló, y todo esto es porque Él en sus manos te da ese uso. Si no estamos en las manos de Dios, ahí sí no serviríamos para nada. Y el problema es que mucha gente lo olvide, se empieza a envanecer. Dice después: se ensoberberá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta. Dice: como si levantase la vara al que no es leño. Por eso Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos,
debajo de su gloria encenderá una hoguera que dice que va a arder con ardor de fuego. Fíjate qué increíble es esto. Dice, enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera. O sea, aquello que nos hace brillar, que nos distingue, que debe ser de bendición, cuando nos envanecemos termina siendo paradójicamente el motivo de nuestra maldición. Aquello que alcanzamos en la cúspide resulta ser para muchos el motivo de su caída. Alguna vez yo compartí con ustedes un mensaje que titulé Soberbia, último ataque de Satanás, donde veíamos justamente esto aplicado con Moisés. Todo lo que pasó este hombre, todo su pasado, problemas de identidad, conflictos en el desierto, enfrentando a Faraón y salió adelante, la adversidad, divisiones y salió adelante, el desierto y salió adelante. Y qué increíble que su caída no vino a causa de su pasado, sino a causa de la bendición de Dios en su presente. Cuando está a punto de entrar a Canaán, Dios le dice, habla a la peña enfrente de mi pueblo, y Moisés, en vez de hablar a la peña, golpea a la peña, le grita al pueblo, pero lo más increíble es cuáles fueron sus palabras. Oíd ahora, rebeldes, os hemos, en primera persona, de hacer salir aguas de la peña. Y aquí la pregunta es, ¿os hemos? O sea, tú, Moisés, ¿quién te invitó a la fiesta? Si es Dios. Tú solamente eres como el hacha, el instrumento, eres como el báculo, es el que está en sus manos, pero el que hace que las cosas sucedan es Él. Y tú, Moisés, sin Dios, no eres nada. No te equivoques, si eres importante, eres un instrumento, un elemento importante en el pueblo de Israel, eres el líder de Israel, eres aquel que obedeció al llamado, que fue valientemente a enfrentar a Faraón, pero nunca olvides que todo esto es porque Dios te llamó y fue el quien te preguntó qué tienes en tus manos, y esa triste vara que en tus manos no servía para nada, al soltarla se convirtió en un reflejo del poder de Dios. Entonces, no entra por su desobediencia, pero también porque él, vemos aquí, se envanece. Y es que Moisés llegó a ser tan importante dentro del pueblo de Israel, importante que él llegó a creer que podía no obedecer a Dios, hacer las cosas a su manera, y no solamente eso, sino que podía atribuirse a sí mismo el poder de Dios y que no iba a pasar nada. Y Dios le dice, por cuanto no me honraste delante de la gente, no vas a entrar a la tierra que te había prometido. Hay gente que dice que severo fue Dios con Moisés, tanto que aguantó. ¿Y por qué así de severo su juicio? Porque nunca olvides, al que más se le da, más se le pide. Moisés recibió demasiado. Además, tampoco hagamos un gran pancho de esto. La realidad, si somos honestos, humanamente hablando, es que él iba a entrar a Canaán de forma simbólica para verla. Ya estaba muy grande y no tenía ya ni la fuerza ni la edad para ponerse a pelear como Josué y Caleb. Y mejor herencia le esperaba en el cielo, ¿verdad? Entonces tampoco es de que pobre Moisés, la víctima, cómo sufrió, etcétera, etcétera. Pero la explicación es esta, ¿no? Entonces, lo que explicamos en ese mensaje es que justamente así a veces sucede. Primero Satanás viene a atormentarnos con el pasado. Tú mataste, tú robaste, tú fornicaste, mira, le fuiste al Cruz Azul, acuérdate lo malo que eras, te quisiste quitar la vida, etcétera, etcétera. Cuando ya aceptamos el perdón de Cristo y entendemos que no hay ninguna condenación para quienes están en Cristo Jesús, Romanos 8:1, viene al presente con pruebas, con tentaciones. Cuando aprendemos como Pablo a gozarnos en las buenas y en las malas, porque Cristo nos fortalece, entonces Él forja su última y a veces más fructífera arma. Y todo esto a causa, o no a causa, sino todo esto con un, ¿cómo le podemos decir? Con un pegamento especial. Él une todo el historial de nuestras victorias, y de todas nuestras victorias Él entonces forja esta última arma, que es la soberbia. Ya no viene a decirte lo que hiciste, ahora viene a decirte lo grande que eres. Mira nada más, ¿ya te diste cuenta cuánta gente se convirtió con tu sermón? ¿Ya viste que solamente tú fuiste aceptado en ese trabajo y todos los demás fueron rechazados? Mira nada más, de entre toda tu generación, el único que se graduó con honores. Mira nada más cómo Dios te usó. ¿Ya viste los dones que tienes? Tú sí hablas en lenguas, los demás no, ¿eh? No, tú cuando cantas, la presencia de Dios se siente de una manera increíble, no como los demás carnales, no, tú sí estás cañón. ¿Ya viste el coche que manejas, la casa que te compraste? Bravo, fírmame aquí, deme tu autógrafo. Te empieza a inflar el ego, porque Él sabe que ahí en la cima, si tú te envaneces,
cuando piensas descabelladamente en todos los logros, cuando no piensas de cordura, cuando empiezas a tener un concepto más alto de ti que el que debes de tener, como está diciendo Pablo, entonces, paradójicamente, todo ese conjunto de victorias se convierte para muchos en el motivo, tristemente, de su caída. La Biblia lo anunciaba desde el Antiguo Testamento en Proverbios. Antes de la caída es la altivez de espíritu, antes del quebrantamiento viene la soberbia. Cuando una persona se envanece, se llena de soberbia, cuando deja de ser, como Jesús dijo, humilde en espíritu, que es el humilde en espíritu, no la persona que anda con guaraches diciendo, sí, Señor, aquí está tu siervo, para la gloria de Dios, sino la persona que está consciente, que se para cada mañana y dice, Dios, gracias por tus bendiciones, has sido bueno, me has dado tanto, pero no merezco nada, todo es por ti, por tu favor. La persona que fue ascendida de trabajo y dice, Dios, gracias, porque esto es por tu favor. La persona que, como Daniel, reconoce que es 10 veces mejor que todos los demás, quizá, pero nunca se atreve a pararse con orgullo y jactancia y decir, yo soy aquel, sino que entiende lo que se escribió en el libro de Daniel, porque había en él un espíritu superior. Entonces, quizá tú te has percatado de que tienes dones especiales, de que tienes un uso de razón especial, una inteligencia especial. El problema no es eso, insisto, el problema es que te olvides que todo esto es porque en ti hay un espíritu superior, que es el Espíritu Santo. Cuando tú estás consciente, te mantienes humilde, y cuando te mantienes humilde, Dios te puede seguir usando. Pero cuando te envaneces, entonces, querido hermano, amigo, prepárate porque quizá vas a tener que ser sacudido fuertemente. Quiero leerte lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 3. No, me voy a ir antes a Santiago porque es justamente lo que estábamos mencionando. Santiago capítulo 4, versículo 6 y 7. Santiago capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste, del griego antitazomai, a los soberbios, y da gracia a los humildes. Cuando te mantienes humilde, Dios te puede seguir usando y levantando y bendiciendo sin límite, pero cuando tú te envaneces, Dios se opone, Dios se resiste, y con Él resistiéndose, entonces la pregunta es, ¿qué vas a poder hacer según las palabras de Jesús en Juan 15:5? La respuesta es, separados de mí, nada podemos hacer. Mucha gente cae cuando alcanzó la cúspide en su vida. Y casi siempre cuando hablamos de esto, lo enfatizamos al mundo, ¿no? Al empresario que se enriqueció, al político que se envaneció, al deportista que se llenó de orgullo. Pero mis hermanos, también pasa dentro del cuerpo de Cristo. También pasa con mucha gente que se envanece. También pasa que mucha gente que era humilde, que buscaba de Dios, que reconoce que necesitaba de Dios, que era sencilla, que era accesible, de repente ya se vuelven famosos, de repente ya tienen seguidores en redes, de repente ya tienen influencia, y entonces se creen que son la cuarta persona de la Trinidad. Entonces empiezan a envanecer, se sienten superiores a los demás, ponen requisitos absurdamente ridículos para ser invitados. Algunos son un poco más inteligentes y entre comillas astutos con esta sabiduría diabólica de la que predica Santiago, ¿verdad? Que no viene de parte de Dios, porque para no quemarse ya no te mandan sus requisitos, ahora te mandan una lista de preguntas acerca de cuánta gente va a ir al evento, cuánto le vas a dar de ofrenda. Simplemente, si no les conviene, jamás te responden en la vida y ya se evitan la pena de tenerte que decir sus ridículos requisitos y simplemente aceptan invitaciones que estaban dentro de la ridiculez de su egoísmo y de su orgullo y de su vanidad. Y pasa mucho dentro también del cuerpo de Cristo. De hecho, el contexto inmediato de Romanos no va enfocado al empresario, al agricultor próspero de la época, al mercader exitoso. Está hablando dentro de las funciones del cuerpo de Cristo. Fíjate qué increíble es esto, porque siempre, repito, damos este énfasis afuera y a veces tenemos que comenzar desde adentro. Romanos capítulo 12, volvemos a donde iniciamos, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Contexto inmediato, empieza a hablar de la función que tenemos como miembros dentro del cuerpo de Cristo.
y dice que si Dios te dio algo, que lo uses. Mira, de manera que teniendo diferentes dones, versículo 6, según la gracia que nos es dada, dice, úsese. O sea, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Entonces, si tú estás ejerciendo esto, si tú tienes un don de parte de Dios, el don, 1 Corintios 12:7, fue dado para provecho, ¿verdad? A cada uno les dada la manifestación del Espíritu, dice la Biblia. No dice para presumir, para envanecerte, dice para provecho. Entonces mucha gente, en vez de usar lo que tiene, nada más lo anda presumiendo. Y es como que, por ejemplo, voy a hacer la aplicación, ¿no? Aquí tiene un doble propósito, utilizarlo como ilustración y de paso también es una enseñanza. Tú te compraste una casa nueva y está preciosa y está padrísima. ¿Para qué la compraste? Para habitarla. ¿Para qué tienes una sala? Para convivir con invitados. Naturalmente se entiende que si compraste una casa con una sala más grande, pues es porque esperas tener reuniones más grandes, con más personas. Sería ridículo que tú invitaras de repente a 15 personas y que les dijeras, mira nada más, aquí cabemos los 15. ¿Cómo la ven? Y pasas al comedor, y aquí cabemos también los 15. ¿Cómo la ven? Y pasan a la cocina, y aquí también cabemos los 15. ¿Cómo la ven? Los subes a las recámaras, y aquí si quisiera los hospedo a los 15. ¿Cómo la ven? Acto seguido, gracias por venir, lléguenle. O sea, ¿para qué los invitaste? Si no te vas a sentar ni en la cocina, ni en el comedor, ni en la sala para convivir con ellos. Si la compraste fue para usarla. Si nada más la vas a comprar para presumir, no hubieras comprado nada. Y hay gente que es así, lo que tiene solamente lo presume, ¿verdad? Entonces, si lo tienes, úsalo, porque para eso es. Y lo mismo está explicando aquí Pablo con los dones. O sea, que tengo el don de lenguas no es para andar presumiendo. Yo sí lo tengo. ¿Y tú qué dones tienes? Úsalo. Que Dios me dio una voz increíble. Pues ponte a alabarlo. No andes presumiendo nada más. Esto va a ser un martillazo a la cabeza de muchos, que andan publicando en redes. Es que yo sí tengo sana doctrina. Pues ponte a predicar la sana doctrina que te jactas que tienes, que demuestras que no tienes cuando no haces nada más que presumirla, confirmando que lo único que tienes es un ego de este tamaño y un poquito de conocimiento, pero te falta mucho. Porque la Biblia dice que el que cree saber algo aún no sabe nada, y lo que lo sabe no lo sabe como lo tendría que saber. Y esto, créemelo, también aplica aquí de esta manera. Y hay muchos de los que yo llamo los teólogos de Internet, los teólogos de Facebook, que nada más andan ahí publicando memes, burlándose de otros, ¿verdad? Desacreditando a otros, etcétera, etcétera, que yo digo, bueno, si ellos son tan buenos, ¿por qué no están discipulando? ¿Por qué no están predicando? ¿Por qué no están evangelizando? ¿Por qué solamente es burlarse? ¿Por qué solamente humillar? ¿Por qué solamente atacar? Si tienen tanto conocimiento, yo lo quiero ver en acción. Yo lo quiero ver discipulando a otros, yo lo quiero ver como Santiago decía, ¿no? Ejerciéndolo para bien, no solamente siendo oidores, en este caso sabedores, sino hacedores de la palabra. Pero hay mucha gente que no, o sea, nada más está ostentando y presumiendo y enseñando lo que supuestamente tiene, y esto ha sido muy común, los pleitos dentro del cuerpo de Cristo por poder, por posición, y qué ministerio tengo yo, y qué autoridad tengo yo, cosas tan ridículas. Algunas me contaron de una familia que presumía su cercanía con los pastores de la iglesia, y dices, qué cosa más absurda. Como si dijeras, es que todas las noches platiqué con el querubín y con el arcángel y con el ángel, cuando es cercana ¿a quién? A seres humanos comunes y corrientes que Dios usa, sí, pero partimos del punto de inicio de este mensaje, por gracia, porque Él le plació. Yo no estoy aquí enseñando porque sea mejor que tú, porque sea más bueno que tú, porque esté más cerca de Dios que tú. Es simplemente porque Él en su soberanía determinó formar a la iglesia con un cuerpo con diferentes miembros y dijo, no todos pueden ser cabeza, unos van a ser mano, otros van a ser pie, otros van a ser boca. La cabeza es Cristo. Entonces el cuerpo necesita funcionar de esta manera para trabajar en armonía. Y que uno tenga una función diferente a la otra no quiere decir que uno es mejor que la otra. Como alguna vez les dije, la mano no puede decir, no, es que sin mí no podrían comer, porque sin los pies trasladándose para llevar a las manos a la mesa tampoco serviría de nada. Y si la boca se cerrara tampoco serviría la mano. Entonces nos damos cuenta que todos nos necesitamos.
He puesto ejemplos a veces en mensajes dominicales de qué pasaría un domingo sin algunos ministerios. Ministerios que a lo mejor tú dices, no son tan importantes porque no están arriba del escenario, pero que sin ellos lo que está en el escenario no serviría de nada. ¿Qué pasaría si nuestro equipo de media, por ejemplo, que mucha gente no conoce quiénes son, quién es el coordinador, quién está ahí atrás de la cámara, pero sin todos ellos no llegarían los mensajes semana a semana a tantas personas? A veces alcanzamos más gente a través de redes que los que alcanzamos presencialmente. Entonces la gente ve al que estuvo ahí, pero sin todo ese labor detrás no hubiera sucedido esto. ¿Qué sucedería en iglesias como la que pastoreó un servidor en Toluca, donde tenemos una logística muy complicada de estacionamiento, en un lugar con algunas condiciones que no son las óptimas, 5 niveles de estacionamiento, con rampas que parecen la montaña rusa, ¿verdad? Y necesitamos un equipo que esté ahí coordinando la subida, la bajada, los edecanes, la entrada, la salida, 5 minutos que nos desfacemos, ya hicimos un caos, ya hay un equipo de muchas personas voluntarias que gracias a ellas la gente puede salir en el menor tiempo posible. Aún así algunos se quejan, pero imagínate sin apoyo, ¿verdad? Y gracias a ellos podemos llegar en el menor tiempo posible y poder estar atentos para el servicio. Sin ese equipo, por más buena que esté la alabanza y más ungido que esté el que dirige y más ungido que esté el que predica, la gente no llega a recibir de todo eso. Entonces te das cuenta que gracias a todo ese equipo que está atrás, lo que sucede en el escenario es posible. Y por eso la Biblia dice, y vuelvo a leer lo que Pablo menciona, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? En el versículo 4, que de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tú no eres más importante que yo tampoco soy más importante que tú. Que a lo mejor yo tengo un don que tú no tienes, pero tú tienes seguramente un don que yo no tengo. Y cuando entendemos esto, se acaban las envidias, se acaba el pleito por competencia, se acaba el pleito por poder, más bien quise decir, porque entendemos que somos un mismo equipo. Y que a veces va a salir uno en la foto, que a veces uno le va a tocar meter el gol, a otro defender, a otro entrenar, pero que gracias a la labor e interacción de todos juntos, el cuerpo puede avanzar. Cuando el cuerpo empieza a caer en estas ridiculeces, en esta falta de madurez, en esta falta de carácter, en esta competencia, solamente vamos a estancarlo. Mis hermanos, esto solamente habla de cuánta falta de fe hay en mucha gente, de cuánta falta de identidad hay en mucha gente, de cuánta falta de comunión con Dios hay en mucha gente, de cuántos complejos hay en mucha gente. Dices, Jesse, falta de cuántas cosas. Sí, todo esto al mismo tiempo. ¿Por qué cada una de ellas? Falta de fe. Cuando yo estoy peleando por una posición, no estoy confiando en Dios. Cuando confío en Dios, puedo tener la capacidad, como le dijo David a Saúl, juzgue Jehová entre tú y yo, mas mi mano no será contra ti. Su gente le dijo, mátalo, es el día que Dios te lo entregó, porque esta gente no tenía fe. Esta gente dijo, es ahora o nunca. David dijo, no, Señor, yo no actúo en la carne, yo fui puesto por Dios, y si Dios quiere, Dios me va a poner en el reino en su tiempo, a su manera, no lo voy a hacer a la mala. Quien anda metiendo divisiones y cizaña, y por aquí y por allá, para quedarse con poderes, porque no confía ni más remotamente en Dios. Jamás te vayas a la iglesia de un pastor que causó una división, porque ese hombre te habla de una fe que no cree, que no vive, que no predica. Porque si la predicara, esperaría el tiempo de Dios, que las cosas se hicieran a la manera de Dios. Cuando él en la carne, a la mala, dice yo voy a hacer las cosas, es porque no está confiando realmente en Dios, y dice es ahora o nunca, como lo hizo el rey David. Creo que aquí amerita un uyuyuy, ay, ay, ay. Entonces, diferente a que, oye, lo corrieron de verdad injustamente, tiene evidencias, porque al contrario, ¿no? Su Saúl le tuvo envidia, entendamos esto. David nunca fue a dividirle a Saúl, pero tampoco rechazó a la gente que vino a él. Entonces sería un caso distinto, que también los hay, ¿no? Líderes que se enchamucaron, persiguieron a su David, David se fue, David nunca causó una división, pero hay gente que lo decidió seguir y es totalmente distinto. Pero David no va al palacio de Saúl a meter cizaña, a envenenar, a mandar mensajes por WhatsApp, a contaminar a gente por redes para su propio beneficio. Entonces entendamos aquí la diferencia, ya que lo estamos mencionando, ¿no? Entonces hablamos de falta de fe, dijimos de falta de qué, de identidad, porque cuando tú sabes quién eres tú en Cristo, cuando tú sabes tu posición, no tienes problemas.
con que a él lo siguen más, ¿qué me importa? Oye, que él tiene más likes, ¿qué me importa? Oye, que él predica mejor, que canta mejor, que tiene más dones, ¿qué me importa? Mi chamba es hacer lo que tengo que hacer y agradar a Dios. Y si agrado a Dios y me voy a dormir con los ojos cerrados diciendo, Padre, hice tu voluntad, ¿qué me importa lo que piensen los demás? Entonces, mi hermano, lo que tenemos que entender es que a la gente nunca la vas a agradar, que esa persona que hoy tiene seguidores, etcétera, etcétera, el día de mañana tendrá también más gente que le persiga, y cuando tú empiezas a basar tu identidad, tu importancia en lo que opinan los demás, vas a acabar siendo un esclavo de los demás. Yo creo firmemente que, y porque me consta además, que mucha de la gente hoy en día que no predica la verdad es justamente porque tiene miedo a ser rechazada, a que se le vayan de la iglesia, a que deje de tener seguidores, a que ya no sea el pastor aparentemente bonachón, buena onda, que siempre habla bonito, que nunca confronta, que nunca llama al arrepentimiento. Porque yo sé de personas que piensan de cierta forma acerca de ciertos temas, pero que no tienen el valor de decirlo por temor al que dirán. Yo supe cómo pensaba mucha gente, por ejemplo, en la pandemia, pero jamás se atrevió a decir públicamente su punto de vista, porque no, es que ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué van a decir? Entonces, mejor me hago el muerto. No sé si se entiende el dicho que en México se usa muchas veces, pero es como que no llamo la atención, paso desapercibido, ahí me la llevo navegando, ¿no? en aguas tranquilas, y para qué me meto a aguas turbulentas, lo cual es una cobardía, lo cual no es lo que Dios quiere, porque Él nos manda a predicar todo, pero se hace porque hay una falta de identidad y demasiada importancia porque van a decir los demás. En cambio, el que está seguro de quién es en Cristo dice, Señor, a mí lo que me importa es lo que pienses tú, y si yo estoy seguro que estoy agradándote, que estoy haciendo, diciendo lo que tú me mandaste, lo que tú me dijiste, los demás como lo reciban ya no es mi problema, ya es su problema. Y es cuando tienen el valor que tuvo Pedro de decir, juzguen si es justo delante de Dios, obedecer a los hombres antes que Dios. Pedro dijo, hagan lo que hagan, digan lo que digan, mi chamba es agradar a Dios. Así que, señores, gracias por participar, por sus ánimos para disuadirme de predicar la palabra, sigan echando ganas, no les voy a hacer caso porque no me interesa quedar bien con ustedes. Y en su caso no implicaba dejar de tener seguidores en Facebook, en su caso era ser encarcelado, y ni aún así le importó. Ahora imagínate si estuviera en juego nuestra libertad, no hombre, más cobardes habría todavía, ¿verdad? Si por miedo a perder seguidores, por miedo a que se nos vaya gente de la iglesia, pues imagínate, ¿no? Entonces, el domingo, por ejemplo, llegaron conmigo y me dijeron, oye, hay una persona muy molesta porque estaba su hijo llorando y pues, le dijimos que no podía estar adentro, que teníamos un salón atrás donde podía escuchar la prédica, y dijo que sí iba a ir de la iglesia y que quedara con el pastor. Le dije, pues sí, digan al final que estoy aquí para servirle. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, si el señor o señora, no sé qué era, no quiere seguir las reglas, no entiende que es una política en todas las iglesias de nada para el mundo y que no la vamos a cambiar por agradar a la gente, porque la tenemos por respeto a los demás, por respeto a la palabra, para que nadie se nos distraiga, se nos desconcentre, pues no, sabemos que no es agradable, pero ¿qué quieres? Yo mismo como pastor me sujeto a nuestras propias reglas. Estuvimos el fin de semana en el congreso familiar y el sábado estaba bien cansado en la tarde, entonces me fui a hacerme un café así de este tamaño, del tamaño que se le servía a sus tazas Goliat. Me traje unas tazas marca Nefilim, ¿verdad? Gigantes, y iba a entrar al auditorio y de repente me acordé, no se puede pasar al auditorio con café. Entonces me preguntaron, ¿los decanes estás a pasar? Dije, no, ya me acordé que no puedo pasar. Y me lo terminé allá afuera. Y estuve escuchando una parte de la conferencia del que estaba participando y me quedé allá afuera. Yo no voy a romper las reglas que nosotros mismos tenemos, ¿verdad? Y no tengo ningún problema tampoco en sujetarme a ellas, ¿no? Sé que alguien aquí puede estar diciendo, ay, qué falta de misericordia con los pobres niños. Mira, mi hermano, busca por ahí una prédica del primer Sukkot que tuvimos en Toluca hace muchos años y vas a darte cuenta, porque quedó grabado, que mandé sacar a mi propia hija del auditorio. Cuando tenía como un año, estaba ella con mi suegra sentada hasta adelante, empezó a hacer ruido, la volteé a ver, no se cayó, entonces dije, nena, perdón, pero te van a tener que sacar, y para afuera, ¿verdad? Entonces, pues no pasa nada. Pero volviendo al punto, pues a muchas veces a la gente le cuesta, ¿verdad? En este caso ser firme, seguir las reglas, llamar a volverse a Dios cuando se requiere, al arrepentimiento, en este caso a dejar el orgullo, porque ¿qué van a decir? Porque qué tal que se van. Entonces mejor quedamos bien con todos,
que la iglesia es un desgarriate, que cada quien haga lo que quiera, que pequen, que ministren borrachos, que lleguen drogados, ¿verdad? Que corran los niños, no les diga nada porque se nos van a enojar. Pues me ha tocado ir a predicar lugares donde literal están los niños corriendo adelante del escenario, ¿no? Y ay, qué bonito que les dimos libertad, pero pues por dar libertad a ellos le quitaste a los demás la libertad de escuchar la palabra. Cuando hay tiempos y formas para todo, que corran pero en su espacio y que con ese orden pues los demás puedan recibir de la palabra de Dios. Pero cuando se busca quedar bien con todos, terminamos no agradando a nadie y lo más triste, desagradando a Dios. Hablamos de complejos, ¿verdad? Porque es solamente lo que refleja. O sea, hay tanto complejo, tanta inseguridad, que estoy en esta constante competencia insana con los demás. Entonces hay veces en las que digo, ya no quiero ver publicaciones, ni promos, ni nada de ciertas personas en el ministerio, porque a veces de verdad queda náuseas. Dices, híjole, es que ya no están predicando a Cristo, ya se están predicando a sí mismos. O sea, tiendes que, y no estoy, quiero que quede bien claro, siendo Grinch. Yo he hablado de la importancia de usar bien las redes. Yo mismo no las tenía y tuve la convicción de tenerlas para principalmente compartir mensajes y entiendes que a veces hay ciertas cosas que son un gancho, ¿no? Para compartir un mensaje, que a lo mejor subiste una foto de algo con un mensaje, con un devocional, pero de repente ya cuando ves 200 fotos personales sin un mensaje, nada más presumiendo, estuve aquí, estuve allá, y estuve allá, yo era con fulano y con fulano y con fulano y con fulano, y jamás das un resumen de lo que hablaste, dices, bueno, ¿cuál es la intención de esto? No sé si me explico, ¿no? Ok, estuve aquí y saben que compartí esto y esto y esto, y dices, bueno, entonces la foto fue el gancho para lo más importante, que es presentar a Cristo, porque en teoría para eso estamos aquí, para hacer luz, para hacer sal, para ser embajadores, que es representantes de su reino, no representantes de nuestro reino. Pero de repente ciertas páginas y redes de personas parece que se representan a sí mismas y no a Jesús, porque ahí no ves a Jesús, ahí nada más ves el título de una persona. Entonces suena muy fuerte, pero es la realidad, es la realidad. Y te digo, solamente es yo, ¿quién soy y dónde estoy? ¿Para qué estoy aquí? Se perdió por completo el rumbo, naufragó el barco de muchos ministerios. Muchas personas están totalmente perdidas. Y aquellos que se toman la molestia de publicar algo, más allá de la presunción, a veces lo que publican pues son sus propias frases, lo cual está igual o peor, ¿verdad? Y ves qué tanto de lo que publican cita las Escrituras, qué tanto es la Biblia. A veces es imposible encontrarlo. Y dicho sea de paso, como decía por ahí el meme, se tenía que decir y se dijo. Cuando te encuentres casos así, por favor déjalo de seguir, porque te va a quitar el tiempo y te va a involucrar dentro de su vanidad y enfermedad mental también, porque una persona así no está sana. Suena muy fuerte, sé que suena muy severo, pero alguien así, no estoy diciendo que tiene un problema mental en el sentido que está loco o algo por el estilo. Tiene serios problemas emocionales que restaurar, que tratar en su vida, que sanar, para estar firme y desde ese punto de partida decir, no tengo que presumir nada ni agradar a nadie, que me sigan más, que me sigan menos, que sepan más, que sepan menos dónde estoy, qué hice, cuánto dije, etcétera. No me hace mayor ni menor, me hace mayor o menor hacer o no hacer tu voluntad, Señor, honrarte, lo que Jesús dijo. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, a Jesús a quien has enviado. Y no estoy satanizando que publiques, ya dije, o sea, quieres publicar 200 fotos de los 200 lugares que estuviste, felicidades, pero cuenta un poco de lo que hablaste o de lo que te llevaste para que edifiquen algo, porque si no, ¿qué fue lo que hiciste nada más? Exaltarte a ti. ¿Y dónde quedó Cristo? Como este anuncio, ¿se acuerdan? El de, ¿y la Cheyenne, pa? Y yo imagino así a los ángeles del cielo, ¿no? Viendo nuestras redes, nuestros comentarios, nuestras publicaciones, diciendo, ¿y Jesús, apa? ¿No? ¿Y dónde está el Señor? ¿Y el Salvador? ¿Dónde quedó? ¿Y aquel por el cual estás ahí? ¿Y de quien viene todo y sin el que no eres nada? ¿Dónde quedó?
Y de repente es como que Jesús, tú siéntate aquí tantito y déjame, me crezco yo. Cuando Juan Bautista dijo al revés, sé que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, a veces tenemos nosotros que menguar para que él crezca. Y solo puede menguar y dejar que él crezca aquel que sabe quién es, aquel que ha entendido quién es en Cristo. Cuando no lo entiende, va a acabar haciendo cosas como estas, va a acabar corrompiéndose, va a acabar trayendo divisiones, va a acabar haciendo muchas cosas incorrectas porque va a creer que eso determina su grado de grandeza. Y no es así. Yo te lo he dicho anteriormente, si hoy comparto con 100 y el domingo en los 2 servicios con más de 1000 y estuve el martes en un estudio privado que tengo con 10, no fui más grande hoy que el martes, ni seré más grande el domingo que hoy, ni le echo más ganas a una y menos a otra, porque aquí hubo menos, porque aquí hubo más. Te prometo que ha habido veces que estudios de Romanos digo, ay, esto como lo quisiera compartir también el domingo, ¿verdad? Y de repente hay cosas aquí maravillosas que ya no compartí el domingo y que ya ni me acuerdo qué dije, que tendría que escucharlo para hacer otra vez el bosquejo y poderlo compartir. Y digo, está bien, porque hice lo que tenía que hacer. No me voy a sentar aquí de mala gana, ay, qué flojera, ¿no? Y el domingo ahí sí le echo ganas. No, porque vuelvo a insistir, la grandeza no la determinan los números, sino entender la posición que Dios te ha dado, y siempre lo he resumido en esto: eres grande cuando estás haciendo lo que tienes que hacer. El cómo, cuándo, dónde y cuánto, con cuántos no determina tu grandeza. La pregunta no es cómo, cuándo, dónde y con cuántos, la pregunta es qué es lo que quieres, Señor. Y cuando tú estás haciendo lo que Dios te mandó, entonces eres grande en el reino de los cielos. Y si lo que Dios te mandó fue predicar a 1,000,000, felicidades. Si lo que Dios te mandó fue predicarle a 1000, felicidades. Si lo que Dios te mandó fue predicarle a 1, felicidades. Si lo que Dios te mandó fue poner sillas, fue cantarle públicamente o ser un adorador en la intimidad de tu habitación, dirigir la oración desde grandes escenarios o ser un escudero de oración que intercede tras bambalinas. Tenemos en nuestra congregación grupos de escuderos que nadie conoce, pero yo no sé qué sería del ministerio sin su intercesión permanente. El mismo Pablo escribía y decía, oren por nosotros. Dicho sea de paso, se los digo yo hoy, oren por nosotros. No somos Superman, no somos la cuarta persona de la Trinidad. Somos personas comunes y corrientes que simple y sencillamente esta es la posición que Dios nos dio, y si crees que lo hacemos mal, ora por nosotros, y si crees que lo hacemos bien, no lo hacemos bien porque seamos grandes, lo hacemos bien porque entendimos qué es lo que tenemos que hacer. Así como el que hace bien su chamba en media, el que hace bien su chamba en estacionamiento, el que hace bien su chamba en los baños, nos tocó hacer esto, y lo que sea que nos haya tocado hacer lo tenemos que hacer bien. ¿Me estoy explicando? Y ni uno va a ser más grande que otro. Y vuelvo a repetir las palabras de Pablo: nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Y lo que Dios te mandó a hacer, hazlo. Que Dios me dio este don, pues ministra ese don, ejecútalo, llévalo a cabo. 1 Corintios 12, te lo cité hace rato, pero te lo quiero leer, para que no pienses que fue un invento mío, que no le digan, que no le cuenten. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para edificación. La forma en la que sea que el Espíritu Santo se manifiesta a través de tu vida es para edificación, no es para vanidad, es para provecho. Y la pregunta es, ¿de qué manera Dios está aprovechando la iglesia lo que tú me has dado? Es lo que tienes que preguntarte antes de decir cualquier cosa. Porque a veces contamos historias, testimonios o lanzamos publicaciones, dizque para la gloria de Dios, con la única finalidad de darnos gloria a nosotros mismos. ¿Y cómo puedes saber cuando estás siendo honesto? Cuando eso va a edificar a alguien de alguna manera. ¿De qué manera va a edificar lo que estás haciendo? ¿En qué manera va a edificar eso?
Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? O sea, a ver quién eres. No, que yo soy aquel, ¿verdad? Ok, lo que tienes lo recibiste. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si lo recibiste, dice, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. O sea, lo tienes, disfrútalo y úsalo. Que Dios te dio una casa muy bonita y un coche muy bonito, disfrútalo y úsalo. Que te fuiste de vacaciones a Europa o a Uruapan, ¿verdad? A Venecia o al río Lerma, donde te has ido, disfrútalo y úsalo, para eso Dios te lo dio. Pero mucha gente a veces pierde más el tiempo presumiendo lo que Dios le dio que usándola. De hecho, hay gente que ni disfruta lo que Dios le dio, nada más presume como si lo hubiera disfrutado. ¿Ves cuánta falsedad hay, por ejemplo, en la vida pública, ficticia de la gente en las redes? Hace poco compartía con los matrimonios algo al respecto enfocado al matrimonio, ¿no? Que todo es de maravilla y que a veces tú sabes que la realidad no es así. Que estuvieron en un viaje, en un lugar y ni disfrutaron, se la pasaron nada más fotografiándolo y no vivieron el momento. Yo les decía aquella vez que yo cuando voy a festivales de mi hija no me gusta estar ahí tras la cámara. Le pongo el video y la bajo, pero a mí me gusta vivir el momento, porque si lo voy a vivir a través de una cámara, mejor mando un camarógrafo profesional que lo grabe mejor que yo. Pero a mí me gusta vivir el momento. Cuando voy de vacaciones casi no tomo fotos, me choca que estén tomando fotos cada rato. Y saber una del recuerdo y ya estuvo, pero me gusta disfrutar el momento. Pero hay gente que aquí y allá, y ni está disfrutando el paisaje que tiene frente y ya está subiendo, aquí frente al mar, y aquí tragándome esto. Es lo más ridículo, mi hermano, por favor. Estás en el restaurante, tienes el platillo, cómetelo, para eso lo pediste, para eso vas a pagar, para tragártelo. Perdón por el término, no te me espantes. Jesús dijo que los fariseos colaban el mosquito, pero se tragaban el camello, así que la palabra tragar es 100% bíblica, para que nadie se me tropiece en esta noche, ¿ok? Pero hay gente así que, la foto, no, mejor así, los filtros, y para el Face o para Instagram, ¿no? Aquí en el restaurante no sé qué, con el chef Majujón Majujay y no sé qué, y el platillo, y algunos lo más ridículo y acomplejado que existe es hasta la foto del precio. O sea, ya está de moda eso, gente que sube su foto de su outfit y el precio de lo que le costó, cuánto cuestan sus tenis y cuánto cuesta no sé qué, y cuánto cuesta no sé qué, y dices, qué absurdo. ¡Qué falta de identidad! Y yo no estoy diciendo, como le dije a los matrimonios, no compres, mira, si quieres, puedes, adelante, pero ya nada más para agradar a los demás. O sea, es ridículo. O sea, hoy, por ejemplo, yo andaba vestido con unos tenis buenos, y ¿por qué los tengo? Porque me gustaron, porque quería, porque podía, y qué bueno, pero arriba de esos tenis buenos trae unos jeans chinos. Entonces... Y no me importa decírtelo, porque no va a ser ni más ni menos por la marca de los pantalones que tenga, ni más ni menos por la marca de los tenis que tenga. Entonces, cuando quiera y pueda, qué bueno. Siempre te he dicho, me gustan los autos y en la medida de lo posible, si quiero y puedo, tendré uno que a mí me guste y que para mí sea bueno, pero porque yo lo disfruto. No andar ahí subiendo en redes lo que tengo y el volante. Y hay gente así. Bueno, algunos publican lo que no es suyo como si fuera suyo. Hay gente que ha caído así en mentiras. Ha habido noticias de influencers que hicieron Photoshop de que supuestamente estaban en un lugar y estaban en la cuadra de su casa, y dices, qué mundo tan enfermo. Y dices, bueno, lo entiendes del mundo que no tiene a Cristo, pero quiero terminar con esto. Nosotros que tenemos a Cristo, mis hermanos, como decía aquella vieja alabanza, pero qué necesidad. O sea, ¿nosotros qué? Si ya somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, reyes y sacerdotes, embajadores, tenemos la vida eterna, herederos y coherederos, hijos del rey, no del de España, sino del rey de reyes y señor de señores. Vuelvo a repetir, ¿qué necesidad de todo esto? Y si tú tienes estos temas, métete con Dios en oración, lee la Biblia, ve en la Biblia quién eres tú en Cristo, aprende tu identidad. En Vida Nueva para el Mundo Toluca tenemos cursos acerca justamente de todo esto, bien concisos y profundos de quiénes somos en Cristo, para que dejemos de andar con todos estos rollos y payasadas que ni debemos hacer fuera de la iglesia con los ejemplos que acabo de mencionar,
y mucho menos dentro de la iglesia con aquello que nos dio por pura gracia el Señor por medio del Espíritu Santo. Lo que Dios te dio, espiritual o material, úsalo, disfrútalo. Es para eso, no para presumirse. Ni al extremo de satanizarlo todo, ni al extremo de porque hay gente que también, no, es que es el diablo y seguramente pura vanidad y pura avaricia. No, quizá hay cosas que quieres, que te gustan, que necesitas, y cuando se pueda, qué bueno, ¿verdad? Pero que sea para disfrutarlo y darle gracias a Dios y ser humilde, no para andar presumiendo, para andarte jactando, para andarte creyendo, porque todo además aquí se va a quedar. Vamos a orar. Me hubiera gustado seguir hablando más del tema, pero por ahí te voy a recomendar la prédica de matrimonios, donde hablamos mucho más al respecto, y aun si no eres casado, los principios te van a servir. Y se llamó, la puedes buscar en mi página de Facebook, ahí le bajas un poquito y no va a tardar mucho que la encuentres porque fue hace poco, o si no por ahí en YouTube también la subieron. Se llamó Hasta que la Mu, el dinero nos separe. Entonces ahí la buscas. Es hasta que la Mu, como si hasta la muerte, pero se termina ahí, el dinero nos separe, y comenzamos a hablar de todo eso, ¿no? De cómo estos complejos afectan tanto al matrimonio. Te la recomiendo mucho como complemento de esto del final. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te pedimos perdón si nos hemos jactado, si nos hemos envanecido, creído, Señor, por aquello que tú nos diste por gracia. Te lo confesamos como pecado, Señor, pedimos perdón y recibimos tu perdón, siendo libres en este mismo instante de toda culpa, vergüenza, condenación, porque tampoco es la idea de la confrontación, Señor. Al contrario, recibimos la libertad que tú nos das, Señor, al otorgarnos tu perdón, y te damos gracias, Señor, porque abres nuestro entendimiento, porque abres nuestros ojos y podemos conocer la realidad para no vivir más dentro del error. Padre, que de hoy en adelante podamos ser humildes y agradecidos, conscientes de quiénes somos, de lo que tenemos, pero siempre conscientes que todo es por gracia, Señor, y que eso nos lleve a rendirnos más a ti, a buscarte más, Señor, a vivir más humildes, como ese ejemplo de niño de la calle, Señor, porque con más razón, recordando quiénes éramos y lo que merecíamos, ¿de qué nos habríamos de envanecer? Como Pablo dice, si lo que tenemos lo recibimos, ¿por qué nos gloriamos como si no lo hubiéramos recibido? Gracias, Dios, por poner nuestros pies en la tierra. Ayúdanos a mantenernos de esa manera. Te lo pedimos en nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y antes de terminar, nada más recordarles que los viernes tenemos en Toluca reunión familiar. No es el seminario de la semana pasada. Todos los viernes tenemos reunión familiar. 7:50 la alabanza general. 8:15 nos separamos en grupos para la enseñanza. Los teens o adolescentes, los jóvenes y los matrimonios, generalmente con un servidor. A partir de enero tendremos otro grupo más para los jóvenes mayores de 25 años. Hoy en día están todos juntos, tiene más 25 puede decir, pero en enero va a haber también un grupo específico. Nos vemos el domingo, me toca compartir, si no mal recuerdo, este domingo me tocó predicar en el tercer servicio, creo que me toca ahora primero y segundo. Estaré hablando de un tema especial. Estamos por iniciar nueva serie, pero antes tengo algunos temas individuales especiales que quiero compartir. Y bueno, pues que pasen bonita noche, que Dios los bendiga, descansen, y con esto terminamos.